Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy quisiera que juntos respondamos dos preguntas que son fundamentales para nuestra fe. ¿Quién es Jesús? ¿Y dónde conocemos a Jesús? Y para ello les invito a leer 3 versículos del Evangelio de hoy. Mateo 16, 16, Mateo 16, 17 y Mateo 16, 18. Esa es la tarea que les dejo para hoy domingo. Comencemos por la primera pregunta: ¿quién es Jesús? Cuando tengo que hablar sobre Jesús, siempre se me ha quedado grabado algo que me ocurrió hace algunos años atrás. A mí me gusta siempre dar estampitas y estaba en ese tiempo dando estampitas del Divino Niño, que son muy bonitas. Son estas, seguramente ustedes las tienen. Subí a un taxi y le regalé al taxista una estampita del Divino Niño. Y el taxista, muy piadoso, me dijo: gracias, padre, yo soy muy católico. Y yo le dije al taxista: ¿a quién representa esa imagen que te he regalado? Y el taxista me dice: padre, ¿cómo no voy a saber, pues? Es un santo cuando estaba chiquitito. Yo le dije: no, no es un santo cuando estaba chiquitito, es Jesús cuando era niño. Este taxista pensaba que Jesús había bajado del cielo como un meteorito a los 30 años. No sabía que Jesús había sido niño. Hermanos, hay mucha ignorancia religiosa. San Vicente de Paúl, aunque se pronuncia Paul en francés,
quien murió el año 1660, tuvo su conversión siendo ya sacerdote, porque él se había hecho sacerdote para tener prestigio. O sea, se había hecho sacerdote no para servir, sino porque quería tener un estatus. Él se convierte cuando va a confesar a un campesino que se estaba muriendo y se dio cuenta que ese campesino era un ignorante. No conocía prácticamente nada sobre Jesucristo y eso le tocó el corazón a San Vicente de Paúl. No podemos amar a Jesús si no lo conocemos. San Alberto Hurtado, santo sacerdote que murió el año 1952, escribió un libro que fue polémico. El libro se titula ¿Es Chile un país católico? Y él llega a la conclusión que no, y lo criticaron a San Alberto Hurtado. ¿Cómo es posible que diga que Chile no es un país católico? Y él dio la explicación. Dijo, Chile no es un país católico por dos motivos. Porque hay injusticias, y ahí donde hay injusticias, ahí no se está viviendo correctamente la fe católica. Pero sobre todo, porque hay mucha ignorancia religiosa. Ahí donde hay ignorancia religiosa, ahí no se vive correctamente la fe católica. Queridos hermanos, volvamos a la pregunta, ¿quién es Jesús? En el Evangelio Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dan las respuestas que están escuchando. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Todas esas respuestas son equivocadas. Y luego Jesús le indica a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro da la respuesta correcta, que está en Mateo 16:16. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Queridos hermanos, nosotros, estoy seguro, le decimos a Jesús aquello que le indicó Pedro. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa es la verdad sobre Jesús. Jesús es el Mesías. Mesías significa Cristo, significa ungido, significa que Él está lleno del Espíritu Santo y nos da el Espíritu Santo. Y Jesús es el Hijo de Dios que se hace hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, lo que hoy hemos escuchado en la segunda lectura, se lo aplicamos a Jesús. San Pablo dice, a Dios toda la gloria, amén. Nosotros le decimos a Jesús, a ti, Señor, toda la gloria, porque tú eres Dios hecho hombre, tú eres Dios con nosotros, tú eres el Dios amigo. Jesús, tú eres nuestro Señor, nuestro médico, nuestro maestro, nuestro Rey. San Ambrosio tiene unas palabras preciosas sobre Jesús. Dice así, Cristo es todo para nosotros, todo lo tenemos en Cristo. Y decía San Ambrosio, si estás enfermo, Cristo es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Cristo es el manantial. Si te oprime la injusticia, Cristo es la justicia. Si estás débil, Cristo es la fuerza. Si tienes miedo a la muerte, Cristo es la vida. Si quieres irte al cielo, Cristo es el camino. Si tienes hambre, Cristo es el alimento.
Cristo es todo para nosotros, todo lo tenemos en Cristo. Vayamos ahora a la segunda pregunta que está conectada con la primera. ¿Se acuerdan cuál era la segunda pregunta? ¿Dónde conocemos a Jesús? ¿Dónde conocemos a Jesús, hermanos? En la iglesia. Fíjense lo que Pedro indica y que está en Mateo 16:16, nos conecta con Mateo 16:17. Pedro da la respuesta correcta y Jesús le indica: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha contado nadie de carne y hueso, te lo ha dicho mi Padre que está en los cielos. Pedro da la respuesta correcta por gracia, por el don de la fe. Y nosotros hemos recibido el don de la fe en la iglesia. El día que fuimos bautizados recibimos el don de la fe. Y esa fe que hemos recibido en la iglesia es alimentada por la iglesia. Por eso no se puede separar a Jesús de la iglesia. ¿Dónde conocemos a Jesús? En la iglesia. ¿Y qué iglesia? Vamos a Mateo 16:18. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Jesús ha fundado una sola iglesia. Jesús dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Y esa única iglesia que Cristo ha fundado es indestructible, no por nosotros que somos pecadores, sino por Jesús nuestro Señor. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el esposo de la iglesia, esposa. Jesús es el pastor con mayúsculas que guía su rebaño, que es la iglesia católica. Queridos hermanos, nosotros tenemos la fe verdadera, la fe católica. Conocemos al Jesús verdadero gracias a la fe católica que hemos recibido. ¿Y qué significa hablar del Jesús verdadero? El Jesús verdadero es el que está en la Eucaristía. Jesús ha dicho: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Juan 6:54. Y la iglesia celebra todos los días la Eucaristía. El Jesús verdadero es el que me absuelve cada vez que yo me acerco al sacramento de la confesión. Jesús le dice a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. Y la iglesia celebra todos los días el sacramento de la confesión. El Jesús verdadero es el Jesús que tiene amigos y que se llaman los santos. Y es el Jesús que nos quiere santos, porque Él nos ha dicho: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. El Jesús verdadero es el Jesús que tiene un vicario aquí en la tierra y que se llama el Papa. El Evangelio de hoy también nos ayuda a entender quién es el Papa. El Papa ha recibido las llaves. ¿Y qué significa recibir las llaves? Significa
ser administrador, no ser dueño, ser servidor, como aprendemos en la primera lectura de hoy. El Señor le da a Eliacim las llaves, lo hace administrador. El Santo Padre es administrador, servidor, tiene un título, siervo de los siervos de Dios. Está establecido que cuando muere un papa, su féretro se coloque en el suelo. ¿Saben por qué? Para decirle a todo el mundo que el primer servidor en la iglesia, aquí en la tierra, es el vicario de Cristo, el Santo Padre. El Cristo verdadero tiene un vicario en la tierra, el Papa, y todos los días tenemos que rezar por la salud e intenciones del Papa. El Cristo verdadero, el Cristo que nos enseña la Iglesia Católica, tiene una madre que es nuestra madre, María. Jesús le dice al discípulo amado, nos dice a nosotros, he ahí a tu madre. Juan 19, 27. Queridos hermanos, gracias a la Iglesia Católica conocemos al Cristo verdadero. Por eso hay que amar a la Iglesia. Hay personas que dicen sí a Jesús, no a la Iglesia. Algunas veces me encuentro con personas que me dicen, yo no creo en los curas. Cuando escucho eso, yo le digo a esa persona, yo tampoco creo en los curas, yo creo en Jesucristo, y porque le creo a Jesucristo, creo que cuando los sacerdotes celebran los sacramentos, están actuando en la persona de Cristo. Si tú le crees a Jesús, le vas a creer a la Iglesia. Si amas a Jesús, vas a amar a la Iglesia. La Iglesia está para servir a los hombres. San Juan 23 tenía un gran sentido del humor. San Juan 23 era bien gordito y estuvo de nuncio en Francia antes de ser papa. Era muy amable, los santos han sido muy amables y esa es una de las formas de hacer apostolado, la amabilidad. Y un día tuvo que hablar con un líder que era comunista, formaba parte del Partido Comunista de Francia y por tanto era ateo. San Juan 23 siempre trataba con cariño a todos y cuando se encontró con ese líder comunista, quien también era bastante gordo, le dice, camarada, somos del mismo partido. Y el líder comunista se rió y le dice, pero usted es cura, yo soy comunista. Sí, le dice, somos del partido de los gordos. Y por ahí entró la conversación. ¿Por qué he mencionado a San Juan 23? No solamente porque nos enseña a ser amables, los católicos tenemos que ser amables y así atraemos a la gente hacia la iglesia, sino también porque los católicos debemos decir la verdad. San Juan 23 decía que la iglesia es madre y maestra. Madre porque nos da vida, nos engendra la vida en Cristo, trae la vida de Cristo, sobre todo por los sacramentos. Pero además la iglesia es maestra, porque enseña la verdad. Y la iglesia no tiene miedo de decir la verdad. Y la iglesia levanta su voz cada vez que se pisotea la dignidad de la persona humana. Queridos hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento, tiempo de cruz, la iglesia cuenta con nosotros para que reflejemos a Cristo ahí donde estamos. Conocer a Jesús no es una cuestión teórica. Saber que Jesús es el Mesías, saber que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, saber que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, se tiene que expresar con actos concretos. Mostremos ahí donde estamos
que tenemos la fe verdadera. ¿Y cómo mostramos la fe verdadera? Sirviendo a los demás, respetando a cada persona humana, cuidándonos, especialmente en este tiempo de la pandemia, pero no olvidándonos nunca que hay que respetar todas las etapas de la vida humana. No podemos permitir que algunos se aprovechen de este tiempo de enfermedad, de dolor, para querer imponer sus ideologías o imponer protocolos en contra de la vida humana. La Iglesia levanta su voz, porque la Iglesia es madre y maestra. Y porque es madre, se preocupa de sus hijos. Porque es maestra, enseña la verdad. Y la verdad nos hace libres. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, que nos ayude para que reflejemos ahí donde estamos, sin miedo, sin complejos, que formamos parte de la única Iglesia que fundó Jesús, esa Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Que así sea.